Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La construcción y puesta en marcha del Metro de Quito se ha convertido en un cuento de nunca acabar. 2.000 millones de dólares literalmente enterrados. Varias administraciones municipales que no han dado una solución. Un proyecto concebido sin los sustentos sólidos de necesidad y conveniencia para la ciudad. Un lucro cesante de altísimo costo para Quito y sus finanzas. Intereses, negligencia, inutilidad. Son muchos los agregados que se expresan en esta obra que no tiene un operador, que no se sabe cómo conectará con los sistemas de movilidad en superficie y que la tarifa para su uso todavía no se ha definido. El metro por dentro es el tema del programa Hora 25 de esta noche. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Daniela Chacón, ella fue vicealcaldesa de Quito. Gracias a Andrea Flores, ella fue gerente del Metro de Quito. Nos acompaña Fernando Sancho, él es miembro de la veeduría del Metro de Quito. Gracias también a Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito. Dejo constancia que fue invitado el actual gerente del Metro, Efraín Bastidas. El funcionario declinó participar en este programa. Sin duda, es una fiel demostración del poco respeto y consideración con la ciudad. Hoy no estará con nosotros, también debemos anunciar, Belén Merizalde, nuestra colega, nuestra compañera, por motivos de salud. Saludamos con especial consideración a María Gracia Acosta, que estará para ayudarnos en la presentación del programa de esta noche. María Gracia, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos por hoy en Hora 25. Los 16 trenes del Metro de Quito están en la cochera esperando que las autoridades finalmente decidan cuándo y cómo ponerlo en marcha. Quizá ya muchos olvidaron cuando se empezó a hablar del Metro de Quito. Fue exactamente hace 13 años cuando los quiteños escuchamos por primera vez una propuesta que ofrecía una línea subterránea de 22,6 kilómetros con 15 paradas que atravesaría de sur a norte una ciudad encajonada en las montañas de los Andes, que tiene 45 kilómetros de largo y 5 de ancho. La iniciativa pretendía que los quiteños se movilizaran con más rapidez y que un trayecto que tomaba 1 hora y media se redujera a media hora. No obstante, hoy, 13 años después, esta obra que sonaba bien no ve la luz. El proyecto arrancó en la alcaldía de Augusto Barrera, pasó por manos de Mauricio Rodas y Jorge Yunda y hoy está bajo la gestión de Santiago Guarderas. Pero hasta aquí ninguno ha logrado que esta obra, la más grande de la ciudad y que ha costado 2.009 millones de dólares, eche a andar. Como dicen los expertos, el hardware de esta obra está prácticamente listo, pero nadie encuentra hasta aquí cómo hacer funcionar al software, es decir, el modelo de gestión. Escuchemos el criterio del experto en movilidad César Arias sobre este tema. O sea, no es una cosa muy fácil de hacerlo, especialmente en ausencia de experiencias anteriores. Entonces ahí se necesita, por ejemplo, el tema de una asistencia técnica internacional, sin duda. Yo he planteado la posibilidad de que los bancos internacionales, que son los que han financiado toda la infraestructura tan costosa y que tienen una parte de financiamiento para asistencia técnica, puedan canalizar, digamos, y para dar un poco más de estabilidad, que ellos puedan seleccionar la asistencia técnica internacional, ¿no es cierto? Que ellos puedan conducir esa asistencia técnica internacional, que en mi opinión debería ser con empresas latinoamericanas que están operando sistemas de metro, como es en el caso de Chile, el Metro de Santiago o el Metro de Sao Paulo, que tiene muchísima experiencia, y hacer un acompañamiento para el tema de la operación.
Recordemos que en 1995, cuando se puso en operación por primera vez el sistema de trolebús, Quito recibió asistencia internacional de Brasil. Aunque la obra había sido diseñada en Quito, la operación requería de experiencia internacional. Y como vemos hoy, después de 27 años, el trole sigue siendo una de las modalidades de transporte que más gente moviliza a diario, alrededor de 250.000 personas. Con estos primeros datos abrimos el debate, Andrés. Regresamos contigo y con los invitados. Gracias, María Gracia. Vamos a empezar. Voy a dar la palabra a nuestro primer invitado, Fernando Sánchez. Una pregunta de orden general para ubicarnos y para empezar el diálogo. ¿Se justificaba? ¿Era necesario para la ciudad tener un metro? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Si usted me permite primero poner una enérgica protesta ante el señor alcalde de la ciudad. No es posible que el señor gerente no esté presente en esta charla. A la veeduría nos ha citado en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones, después de 10 minutos, nos deja con gente que no tiene la más mínima idea de lo que pasa en el metro de Quito. Hacemos preguntas, requerimos información y siempre nos ofrecen entregar esta información y no lo hacen. Yo creí que esta noche, frente a la ciudad, el señor gerente podría responder preguntas de importancia vital, pero no ha sido así. Andrés, protesto enérgicamente a nombre de la veeduría y que representamos la voz de los ciudadanos. Yendo a su pregunta, no era necesario construir el metro de Quito. El metro de Quito, cuando se diseñó, tenía la posibilidad de resolver el 15% de lo que correspondía a atender el trabajo de lo que es la transportación pública masiva en pasajeros. Se preveía 450.000 personas movilizando, es decir, 450.000 viajes. Hoy, poniendo en marcha al metro, tal vez en año y medio, ¿no es cierto?, no tendremos sino entre 100 y 120.000 viajes, lo que implica una serie de gastos a la ciudad, porque mientras más usuarios tiene el metro, menos subsidio. Las condiciones de la ciudad, entonces, y la población y los trayectos, los movimientos, no justificaban la construcción, la puesta en marcha de un metro. Usted ve que el trazado es occidental. ¿Qué pasa con todas las personas del centro de la ciudad y de la parte oriental de la ciudad? Y sobre todo de las personas que viven en barrios altos, las Argelias, lo que es todo el sector de Pizulí, de todo el sector de la Roldós, nunca van a tener el servicio. Y a esa es a la gente que más le cuesta el transporte. Ok, Edison, bueno, ya, pero el metro está. ¿Cómo leer, cómo interpretar esto que acabamos de escuchar? A ver, el metro de Quito se vuelve la columna vertebral del sistema de transporte de la ciudad, pero es necesario generar una articulación y una integración con los otros subsistemas. De inicio, cuando preguntaban criterios en el diseño, siempre se había mencionado que es necesario colocar una integración hacia las ciudades satélites, es decir, hacia los valles. Tenemos Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco, tenemos Calderón Carapungo, tenemos mitad del mundo, que no tienen acceso al sistema integrado de transporte. Esta falta de integración es un problema muy grande de visión de ciudad. Bueno, pero es gravísimo aquello, porque si no tenemos el metro propiamente y no tenemos el complemento de estos alimentadores o estos aportes para llevar pasajeros... Por supuesto, el problema principal es que podemos disminuir mucho el tiempo de viaje en el eje longitudinal de la ciudad, pero para llegar voy a demorarme 1 hora, 1 hora y media. ¿Cuánto me voy a demorar considerando que no hay un cambio para generar un transporte público sostenible y sustentable en la ciudad? Parte de ese modelo debería estar hoy replicado en la nueva ordenanza, que está totalmente quedada. Había un concurso que realizar en la ciudad, había que generar un proceso para optimización de trolebús y había que generar un proceso para poder automatizar la empresa Metro, que lamentablemente no está corriendo. Estamos enfocados en el problema más fácil, que es decidir quién opera. Eso es un tema netamente jurídico, puede ser delegación, una operación propia, una operación delegada, hay 2 caminos y algunas ramales ahí. Pero sin embargo, la parte más complicada para la ciudad es poder tener un sistema de transporte que realmente se integre y dé cobertura a todo el sector. Gracias, Edison. Daniela, lo que acabamos de ver en la nota de hace unos instantes refiere que esto ha tomado 13 años. De modo que esto nunca estuvo bien diseñado, nunca estuvo bien pensado, no se establecieron cronogramas y plazos, en fin, lo que va saliendo.
Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a los televidentes y un saludo también a los colegas de panel. En efecto, el metro ha tomado mucho más tiempo del que debió haber tomado y cada cambio de administración y cada cambio de gerente ha implicado repensar el sistema, ha implicado a tomar nuevamente decisiones que ya se tomaron previamente y, por supuesto, la crisis política en la que ha estado sumida la ciudad en el último año también ha tenido una incidencia directa en que se haya detenido el proceso. Ahora bien, si bien el metro de Quito como tal no va a resolver los problemas de movilidad de toda la ciudad, sí que es importantísimo que opere adecuadamente, que opere eficientemente y que se integre adecuadamente con los otros subsistemas de la ciudad, porque hay que entender una cosa, en Quito más del 70% de los ciudadanos se mueven en transporte público. Hay un 63% de ciudadanos en la ciudad que no posee vehículo particular. Es decir, el transporte público es el elemento principal de la movilidad de los quiteños y de las quiteñas. Y hacia allá es a donde tenemos que ir. El metro va a ser una de esas formas en las que nos movilicemos, pero en la medida en que el trole, la ecovía, los demás corredores, el sistema convencional, ¿no? Los buses azules que les conocemos todos, no solo que le alimenten al metro, algunos de ellos van a tener que alimentar al metro, pero que en general nos sirvan a los ciudadanos para movernos más rápidamente, con carriles exclusivos, que lleguen a los sitios donde los ciudadanos necesitamos movernos. Te cuento un último dato. Para el 75.9% de las mujeres en Quito, el sistema de transporte público es su principal modo de transporte versus el 67% de los hombres. Esto quiere decir que las mujeres somos las principales usuarias de los buses y las rutas de los buses no están hechas para nuestros viajes. Claro. No sirven los viajes que las mujeres necesitamos. Por ende, eso quiere decir que el sistema está subutilizado y esto implica que haciéndolo bien, tranquilamente podemos tener un metro y un sistema de movilidad en general que funciona y que opera adecuadamente. Claro, Andrea, lo que ocurre es que hacemos el túnel, metemos los vagones, pero no pensamos en estos elementos que acaban de señalar a sus compañeros de panel. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches igual con los compañeros panelistas y con quienes nos escuchan el día de hoy. Un tema súper importante porque el Metro de Quito, en efecto, es solo un actor dentro del sistema metropolitano de transporte público de pasajeros. Recordemos que parte de este sistema, además, es la empresa de pasajeros que administra los corredores exclusivos. Están los buses convencionales, precisamente, que también operan en superficie. Y si en la superficie el transporte no va a garantizar los mismos niveles de calidad por los cuales estamos trabajando que el metro sí garantice, entonces no va a haber esta integración, no va a haber accesibilidad. Además, los datos que ha expuesto Daniela son súper importantes porque el transporte público es parte de la reactivación económica, además, que en este momento tanto necesitamos. ¿Qué sucede en superficie? Si no tenemos una reestructuración de rutas que dé demanda, además, al Metro de Quito, tenemos un transporte convencional con una tarifa que no se actualiza, que además están pasando por esta crisis económica que nos ha golpeado en general a toda la ciudad, y si eso no está pensado de forma integral para que el sistema de transporte público opere de manera mancomunada, de forma conjunta, atendiendo las necesidades, además de los más vulnerables, que son los usuarios de transporte público, entonces el Metro de Quito no va a solucionar nada, no va a solucionar los problemas de ciudad que actualmente tenemos. Eso es lo trágico, no va a solucionar, se ha insistido varias veces en esta primera ronda de intervenciones. ¿Y qué se ha hecho entonces para atender esto que tiene que ponerse en orden, que tiene que ponerse de modo técnico y adecuado para el funcionamiento del metro? Me refiero a todo el sistema de superficie como hemos hablado. ¿Qué está ocurriendo ahí, Fernando? Primero, felicito a las compañeras de panel cómo se aporta los temas que ojalá el gerente hubiera estado aquí para tomar nota. Todo lo que han dicho es específicamente claro y yo quisiera contestar su pregunta con algo que yo le traía al señor gerente el día de hoy. ¿No es cierto? Es un cuadrito muy sencillo donde de los 13 subsistemas yo he puesto solo 5. Y suponiendo que en el año 22 arrancáramos en enero con los subsistemas, cada uno de esos subsistemas podría terminar, por ejemplo, el amarillo en mayo, por ejemplo, el número 2 en marzo, el número 3 he puesto en septiembre y al 4 lo he puesto en rojo, porque para nuestro análisis pasaría inclusive a febrero del año 23. ¿A qué se refiere el rojo? ¿Cuál es ese?
Son varios subsistemas. El más importante que yo creo que hay que establecerle al señor gerente es la seguridad que debe tener este sistema de transporte. La seguridad no puede ser soslayada bajo ningún punto de vista. Vamos a transportar seres humanos en trenes que pesan 240 toneladas, con 80 toneladas de carga muerta de los ocupantes a 80 kilómetros por hora, lo cual ha desmentido el señor gerente, y yo quería que nos aclare el día de hoy, porque dice que ha conocido 200 metros, pero no especificó si eran 200 metros de un metro o 200 metros de 200 ciudades. Pero Fernando, un ratito, la seguridad, Edison, ¿usted cree que está estudiado, está pensado, está tomado en cuenta? Hay dos puntos muy críticos de seguridad que no están resueltos. El primero es el cable de comunicación P25. Ese es un cable que permite la comunicación de todos los grupos que dan atención en caso de emergencias, policía, bomberos, y todo ese cable debería estar funcionando en un convenio con el ECU 911. Y no hay. Eso no está. Ese es Había un convenio que estaba, Ajá, pero lamentablemente se rompió y ahora hay que volverlo a poner. Y el otro tema es qué pasa cuando el Metro de Quito pueda tener un atentado terrorista, que también puede pasar. Todo hay que pensar. Estábamos haciendo un estudio con la Gerencia Técnica Internacional, con gente de la policía, para detectar los puntos más vulnerables que podríamos tener en caso de un posible atentado. Sin embargo, tenemos normativa que no logra cumplir la seguridad. Por ejemplo, si es que hubiese un suicidio dentro del Metro de Quito, pese a que tuve concejales que me dijeron que eso no va a ocurrir y que estaba perdiendo el tiempo. Pero puede haber un asalto, un asesinato, eso puede haber. Don ¿Por qué Andrés, se refiere a suicidio de modo puntual? Porque en los trenes normalmente la gente se lanza. Sí. Y en Ecuador el protocolo es detener el vehículo hasta que venga el cuerpo legal a hacer el levantamiento del cadáver. Eso quiere decir que vamos a parar la operación del Metro de Quito por 4 horas. Y como me decía la gente de la ANT, tenemos que llevarnos del tren detenido. Eso es totalmente absurdo y se requiere reglamentos que puedan viabilizar todos esos procesos para lograrlo. Vamos a ir a eso, pero quiero presentar a continuación otro elemento informativo para nuestra audiencia sobre lo que ocurre con el Metro de Quito. María Gracia. Seguimos con más. Que el metro aún no funcione no es el único problema en torno a esta obra que parece eterna. Hay otros elementos que se han convertido en una preocupación. Los metros en todo el mundo son obras costosas, pero más aún para países en vías de desarrollo como el nuestro. En la sesión solemne por los 487 años de fundación de Quito, el presidente Guillermo Lasso expresó su preocupación de que el metro se convierta en un elefante blanco y se comprometió a reconocer el financiamiento para completar al menos el 50% de la deuda total del metro, lo que equivale a 150 millones que se suman a los 750 millones que ya había asumido el gobierno con anterioridad. Entonces, la ciudad y el país quedan bastante endeudados. ¿Es esta una buena inversión? Escuchemos el criterio de César Arias. Los sistemas de metro, ya en los años 80, que se desarrollaron mucho en Latinoamérica, ahí se desarrolló el sistema de Caracas, el sistema de Santiago, el sistema de Sao Paulo, el sistema de México, pero luego los países se encontraron con unas deudas enormes que tenían que pagar, ¿no es cierto? Y es por eso que ya a partir de los años 80, los países latinoamericanos, entre esos el Ecuador, ¿no es cierto?, desarrollaron estos sistemas como el trole, que luego se llamaron los sistemas BRT, porque este es un invento latinoamericano realmente. Entonces, invento latinoamericano que está basado en las posibilidades económicas que teníamos nosotros. Entonces, por eso es que es importante analizar en el tema de planificación para la toma de decisiones. Es decir, para tomar la decisión tengo que tener datos y tengo que tener insumos que me permitan hacer una buena inversión. Y aquí también cabe que se analice el tema de la tarifa que tendrá el Metro de Quito. Tomemos en cuenta que por ahora un quiteño gasta al día al menos $3.50 en movilización, es decir, al mes un promedio de $41, lo que representa el 9% del salario básico. Daniela, esta figura que se planteó en el transcurso de este segmento señala o menciona la posibilidad de que se convierta el metro en un elefante blanco, por favor.
El metro solo será un elefante blanco en la medida en que no se organice el sistema para que éste pueda operar con la cantidad de pasajeros que necesita. Y una de las cosas que, por ejemplo, es fundamental y que no está pasando en todo este proceso de la reestructuración de rutas y frecuencias es el transporte informal. Es decir, en Quito hay un altísimo porcentaje de gente, porque además esto no está estudiado por el municipio, que utiliza transporte informal. Lo utiliza porque es más rápido, no porque sea menos... transporte informal? Que no forma parte, no tiene un contrato de operación, no está legalizado, son las busetas, son los taxis informales, y la gente lo utiliza principalmente ¿para qué? Lo utiliza porque va más rápido, lo utiliza porque le conecta a los sistemas de transporte público, a los corredores, y por ejemplo ahí hay algo fundamental. Muchas de estas empresas van operando en la ciudad más de 20 años, Andrés. Es decir, hay un montón de gente, un buen porcentaje de gente que podría tranquilamente entrar a movilizarse dentro del sistema, utilizar ese metro. Si a la par de eso garantizamos, obviamente, estos otros trayectos que yo mencionaba antes, que no están siendo pensados en el sistema de transporte público, entonces sí que podemos avanzar hacia un metro que funcione, entendiendo eso sí, Andrés, que siempre va a ser un sistema subsidiado. Ok, por favor, Andrea, lo que acabamos de escuchar. Bueno, creo que hay un punto importante aquí, y tomando las palabras de Daniel, es que hablamos de un transporte público, un servicio público que tiene una tarifa social, una tarifa que no alcanza a cubrir los costos operacionales que se derivan precisamente de la prestación de este servicio. Y eso ocurre precisamente con los sistemas de transporte público por su naturaleza, por la naturaleza de sus usuarios y la necesidad además que tenemos para movilizarnos en estos. Hemos hecho una inversión altísima para construir el metro de Quito, y por supuesto, si no se reestructura a la ciudad, estaremos en este escenario de que se trata de un elefante blanco, pero además creo que se debe tener presente que por la tarifa social que se tiene, porque no se cubre en su totalidad los costos de operación, se debe hablar además del subsidio que se necesita para financiar. Es inevitable, porque no alcanza, y no importa quién opere, si es la empresa pública, si lo opera un operador privado, el subsidio es importante para poder cubrir esta necesidad del servicio. Ok, tengo que ir a la publicidad, hacemos un corte y volvemos en un instante. A esto sumemos que el metro definitivamente no solucionará los problemas de movilidad que tiene la capital. Primero, porque no movilizará a las más de 300.000 personas que se había planificado, sino solo a 150.000, cifra inferior a la del trole. Y segundo, porque no hay un plan de acción para que el metro se constituya en un referente importante de movilidad. Algunos entendidos han hablado de la importancia de la reestructuración de rutas y frecuencias para hacer que más gente ocupe el metro, pero César Arias tiene otro criterio al respecto. Escuchemos. A mí yo no lo haría, porque yo soy más partidario de hacer lo que se hizo con los corredores. Es decir, esta es una línea más, la del metro, y podemos poner alimentadores, ¿no es cierto? Alimentadores al metro, líneas específicas desde los sitios donde veamos que a la gente le va a servir el metro. Y además podemos poner líneas transversales alimentadoras también que paren en las paradas del metro y que la gente tenga la posibilidad de subir al metro para poder aumentar la demanda y utilizar mejor el sistema. Entonces yo creo que esa es una mejor alternativa que tratar de reorganizar todas las rutas. Y pese a todos los problemas, el metro tendrá que en algún momento entrar a funcionar. ¿Cómo aprovechar entonces esta mega obra? Lo que surge de esta nota, sin duda, es la tarifa. ¿Qué ocurre con la tarifa? Por favor, Edison. La tarifa del metro quedó definida en diciembre en 45 centavos de dólar por ordenanza, con 25 centavos de integración para los diferentes subsistemas. El gran inconveniente que se tiene es que todavía no se logra nivelar las tarifas de superficie, porque en Secretaría de Movilidad se encuentran detenidos todos los procesos de subida de tarifa por una acusación que tienen con respecto a la plataforma que recibe la información en Secretaría. Desconozco los detalles a profundidad de cuál sea la denuncia, pero todos los procesos están detenidos. 45 centavos. La tarifa es 45 centavos más integración. Ya. Ahí surge un problema muy difícil de solucionar. ¿Quién asume el costo de alimentación? Hoy en día los buses que hacen alimentación en Quito tienen un promedio de demora de pagos de entre 60 a 90 días para cobrar por un mes de servicio.
con 300 buses. ¿Qué pasa si metemos 300 más? Van a tener deudas de 90 días por más tiempo, entonces todos estos procesos no están definidos. Y segundo, cómo se va a compartir la tarifa tampoco quedó definido. Es muy importante que se defina. Si yo voy en el sistema trolebús, en alimentación, y llego a la estación y decido cambiarme a metro, ¿qué porcentaje de la tarifa va al un sistema y al otro subsistema? Eso tendría que Esto estar es ya una resuelto. fórmula que tenía que estar resuelta ya 30 días después de la aprobación de la ordenanza, pero que lamentablemente no está. Ok, Andrea, tarifas, por favor. En efecto, está definida la tarifa para el metro, para el transporte convencional, hay una tarifa integrada además, pero nuevamente, del subsidio nadie habla. ¿Cómo se va a cubrir esa brecha que queda pendiente ¿Qué más o entre el menos valor del cuánto podría costo? ser? ¿Se tiene alguna idea? Por ejemplo, para la empresa de pasajeros, el subsidio histórico que se ha entregado a la empresa de El pasajeros actual. antes de la Sí. pandemia era de cerca de 40 millones de dólares. Se buscaba, y eso es importante también hablarlo, que la empresa de pasajeros es una de las empresas que debe fortalecerse para que en efecto pueda garantizar la misma calidad de servicio que se va a garantizar en el subterráneo. Y claro, lo que se buscaba era que se fortalezca la empresa, se reestructure la empresa y poder tener un operador eficiente, al igual que es lo que se busca dentro del Metro de Quito. Ahora, ¿qué sucede con el transporte convencional? Además, como lo ha mencionado Edison, las operadoras están a la espera de que revisen las tarifas. Pero ¿cuál es más o menos el subsidio del metro en lo que tiene que ver con tarifa? Bueno, en la proyección de los siguientes 3 años se buscaba un presupuesto al Para menos los de próximos. cubrir. Perdón, hay 3 escenarios. A ver, rapidito. Dependiendo del nivel de integración. Si el metro arranca sin integración, necesita como 26 millones de subsidios. Sin integración. Si el metro se logra integrar en la primera fase metro trole, el subsidio baja a 25 millones. Y en una tercera fase, donde ya se genera alimentación con superficie y todo, el subsidio se disminuye a 42 millones para toda la ciudad. Con lo cual, superficie. incluido superficie. Ya. Pero para eso hace falta definir algo que lo mencionaron, la tarifa social. Hay que poner un techo. En todos los países de Latinoamérica se tiene definido que la tarifa social es máximo el 15% del salario básico unificado o el ingreso familiar. Es por ley nacional, porque si no cada GAT va a querer hacer lo que necesite. Entonces, ahí lo que se define es hasta cuál es el techo de gasto de transporte y la diferencia entre el Estado a subsidiar. A subsidiar, ok. Gracias, Por Edison. eso el Fondo Metropolitano de Transporte que dice la ordenanza y que todavía no está creado. Ok, perdón. Claro, Andrea. pero toma en cuenta, Andrés, que además en el tema del transporte convencional tenemos aquí el problema que hay un combustible que sigue subiendo, que sigue pasando factura también a los operadores privados, y eso, por supuesto, pasa después factura a este fondo que va a cubrir toda la movilidad que debe garantizarse del servicio de transporte público. Entonces, mientras no se tenga esas definiciones, esos hitos que se deben cumplir, seguimos a la espera de soluciones. O sea, nuevamente, el metro no es el único que necesita aquí atención, sino todos los sistemas que deben integrarse como tal para garantizar el servicio que se busca. Ok, el otro tema de debate es el operador, el famoso operador. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene, Daniela, sobre esta discusión, sobre esta controversia alrededor del operador? Bueno, creo que en realidad el tema del operador me parece hasta cierto punto secundario en términos de que si es que se hace a través de una licitación que va a tomar pues más tiempo, una licitación internacional va a tomar mucho más tiempo del que está planificado. Eso implica una serie de costos y pérdidas mayores a las que están proyectadas. Además, si es que no está definida la tarifa, si es que no están definidos los porcentajes, obviamente va a ser muy difícil que haya empresas internacionales que tengan un interés en licitar casi a la ¿Por qué le parece ciega, ¿verdad? secundario? A mí me parece que es principal. Digo, me el tema. refiero secundario en términos de que todo este otro problema de la superficie y de cómo garantizar ya veo que es el tema central. es el tema central. Es el tema central. A mí me parece que sea a través de un operador privado o sea a través de una asistencia técnica internacional, creo que lo podemos hacer. Es decir, me parece que la definición del modelo de operación, del modelo de gestión es algo simple, es algo directo, es algo que ya se ha discutido lo suficiente, es algo sobre lo que hay que avanzar y en lo que hay que empezar a trabajar es en todo lo otro que está pendiente. Eso está pendiente. Fernando, una pregunta que podría hacer cualquiera de nuestros amigos que está atento al programa es, ¿por qué es que han habido tantos problemas? ¿Qué intereses se juegan aquí? ¿Por qué es que hay tantas trabas? Uno pensaría que esta es una causa de la ciudad, una causa colectiva y que por lo tanto todos deberíamos estar en la misma línea. ¿Qué pasó? ¿Por qué se presentaron los problemas? Yo creo que al metro de Quito lo están tratando como un chicle. Lo estiran cuando hay que estirarlo, sí, y lo mastican y le hacen bolita cuando hay que ¿Y hacerlo. quién hace eso? Bueno,
Hay que definir. Nosotros hemos presentado un informe donde se establece una serie de preguntas y cosas al actual gerente. No tenemos respuesta. ¿Qué hemos hecho? Acudir a los organismos de control para que actúen. Nosotros creemos que las cosas se tienen que sacar. ¿Y qué piensa, que hay temas de corrupción? Nosotros no somos ni contralor, ni fiscal, ni juez, ni pesquisa. Somos veedores. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros observamos lo que hace el Metro de Quito e informamos lo que encontramos, partiendo de un principio, Andrés, de que nosotros trabajamos en base a la información poca que nos entregan. Lo que acaba de pasar sí para nosotros causa absoluta curiosidad. En la época de la exgerente Andrea Flores, aquí presente, se hizo un proceso para hacer que el estructurador trabaje sobre una estructuración para operación propia con asistencia técnica internacional. Y de pronto, sin un nuevo concurso, sin unos nuevos términos de referencia, sin unos pliegos técnicos, se bota abajo la operación propia, se cambia a operación internacional, y no es que nosotros queramos que sean operación propia, como ha dicho Daniela, el operador puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Pero la ley está para cumplirla, no es discrecional. Aquí se tienen que hacer las cosas así, tome el tiempo que tenga que tomarse, pero para que existan oferentes y transparencia, aquí resulta que hay ahora a lo cual no nos han invitado a nosotros, hay una adjudicación, hay una firma de contrato y han entregado el primer producto. Ya está el primer. En estos días fue esto con bombos y platillos y nosotros desconocemos cómo es que está este proceso. Ahora, el otro problema, Edison, es el financiamiento. Esto cuesta y ya sabemos que es alrededor de 2.000 millones que están ahí. Hay un lucro cesante, sin duda, se está perdiendo, y hay el financiamiento. ¿Qué ocurre con esto frente al ofrecimiento del presidente Lasso en la sesión solemne de atender esa diferencia que está pendiente? De forma original, el financiamiento que hacía falta por parte del Estado estaba siendo solicitado para poder generar la extensión hasta el sector de la Ofelia, que es el diseño original de la línea de metro. Inclusive ya se dejaron los estudios de ingeniería básica generados para poder construir cada una de las estaciones hasta el sector de la Ofelia. Sin embargo, este momento se dice que se va a redireccionar la plata para otro lado, que se genera quizás el corredor Labrador-Carapungo, que también es importante hacerlo, pero me parece que no sería adecuado dejar de tener la oportunidad de extender la primera línea hacia el lado original donde tenía que estar. El gobierno central ahí creo que tiene que verificar hace ese sentido tema. Eso, ¿verdad? Por supuesto. Estas ampliaciones, incluso aprovechando las maquinarias y tal que están aquí. Si bien es cierto, hay un criterio de un experto que decía hace un momento que el BRT se generó en Latinoamérica, pero también los metros no han dejado de crecer en Latinoamérica. Siempre hay una nueva línea, siempre hay un cable, siempre hay un En todo lado del mundo me parece que siempre están extendiéndose, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera esto? Porque sí hay un beneficio más allá del costo económico, hay un ban social. El tiempo de viaje de la gente, al ser disminuida con una red más amplia, genera una ciudad más productiva. Por lo tanto, la ciudad gana y obviamente nos volvemos. Pero, Andrea, quisiera que insistan un poco en el financiamiento. ¿Qué va a pasar ya cuando comiencen los vencimientos y tal? Sí, totalmente. Había esta proyección de extender el metro a la Ofelia, pero yo sí creo que con una inversión muchísimo menor se puede potenciar un servicio de transporte en superficie eficiente, con mayor cobertura, que pueda alcanzar, incluso tenga más alcance. El corredor Labrador-Carapungo va a llegar a una zona de la ciudad que tiene que requiere de transporte público, que requiere conectarse además, y le va a conectar al punto norte de la actual línea del Metro de Quito. Y esto la ciudad lo puede hacer con menos de la mitad de lo que se requiere para extender el Metro de Quito hasta la Ofelia. Creo que eso es algo que se debe considerar y claro, dentro de estas decisiones que se toman respecto de la operación, ¿cómo invertir más dinero para extender la línea si todavía ni siquiera se pone en operación la línea hoy? Si no podemos resolver esto, ¿por qué queremos crecer, poner más problemas? Mayor cobertura, mayor accesibilidad. Sí, la ciudad necesita pero si no tenemos mayor capacidad para este tramo, que es la primera línea. Por supuesto, es necesario y lo que necesita el Metro de Quito es una decisión
un objetivo y también hitos claros de cumplimiento para saber cómo van avanzando, que la ciudad tenga esa información y que además esas decisiones se transparenten, porque es importante que nosotros conozcamos hacia dónde se destinan esos recursos que ahora va a invertir, además del gobierno nacional, para poner en marcha el Metro de Quito. Fernando, no sé si quiere agregar sobre esto algo. Sí, bueno, hay mucho que hablar. Yo creo que 5 programas nos darían falta por lo menos para hablar del Metro de Quito. Bien, yo lo que creo aquí es que primero hay que despolitizar el metro. ¿Hay un componente político? El metro está politizado al extremo. Hay expresiones, inclusive de concejales, que no tienen la más mínima idea de lo que hablan sobre el tema del metro. Esto, como han dicho las dos damas aquí presentes, si no hay una integración, aquí no existe metro. Ahora, yo sí quisiera también establecer algo que se ha dicho aquí en el panel. Es el hecho de que esto tiene un costo. Así es. Bueno, siempre se habla de 2.000 millones. Eso no es así. Si usted empieza a sumar cuánto va a costar el sistema de recaudo, cuánto va a costar el tema de instalar un cable radiante, que es el que solucionaría el problema de la seguridad y las comunicaciones, cuánto va a costar el tema de toda esta integración, usted sume, estos son gastos que tienen que ser cargados al metro. Consultorías que se hicieron, salió con una respuesta de que es no reembolsable, pero igual está perdiendo esa plata que podría utilizarse en otra cosa, en algo que no utilizan. ¿Quién va a pagar las subestaciones eléctricas que fue sacada del presupuesto inicial? ¿Quién va a pagar todo el sistema de recaudo que estaba en el presupuesto inicial y que Rodas las eliminó? Entonces, de las cuentas que vamos haciendo, este rato el metro ¿A cuánto cree que ya está sobrepasando los 2.200 millones de dólares, si no es más, sumando todo lo que le tienen que sumar? ¿Quién paga eso? La ciudad. ¿Cómo vamos a extender 500 millones más para incorporar, corríjanme los panelistas si me equivoco, solo a 30.000 usuarios más? Para eso hay sistemas, como ha notado Andrea, más económicos y que solucionarían el problema integrando esos viajes al Metro de Quito. ¿Usted coincide con lo que ha señalado Fernando en el sentido de que hay componentes políticos en esto? Por supuesto, Andrés, el metro y la movilidad en la ciudad es un tema de visión de ciudad. Y lo que hemos visto en estos últimos tiempos es una carencia de visión de ciudad, porque cuando uno entiende la importancia que tiene la movilidad y el transporte público, pensemos claramente, el futuro del mundo, el futuro de las ciudades es hacia el transporte público. Es decir, cada vez hay más cuestionamientos sobre el uso de los vehículos particulares, los niveles de contaminación, la congestión y todo lo que eso implica en términos de la productividad de la ciudad que antes hablábamos. Todo el mundo se está moviendo hacia promover modos sostenibles de transporte, bicicleta, caminata, integración. Y aquí todavía estamos discutiendo sobre si es que vale el metro o no vale el metro, si hay que hacer el metro o no hay que hacer el metro, sobre si extendemos o no extendemos. De lo que se trata es de entender que el transporte público tiene que ser el eje principal de la movilidad de todos los quiteños, que sea el más rápido, que sea el más eficiente. Y por eso es que lo que hay que hacer ya, Andrés, para que funcione todo esto, son carriles exclusivos. Es decir, quienes usan vehículo particular tienen que sufrir las consecuencias de lo que implica el uso del vehículo particular y hacer que el transporte se mueva rápido, Andrés. Es decir, si yo quiero que la gente use el metro, viene de Carapungo, en vez de irse en el transporte informal, se va por la 10 de agosto. Ocurre que las empresas que ofrecen ese servicio público no se ponen en orden, no hay disciplina, las rutas, las frecuencias. Es el tema de las condiciones de los buses. Es el tema de visión y liderazgo. Y ahí, a mí me parece que hay una politización. hay un poder de facto que impone las condiciones. Y que no es tan fuerte como se piensa, no es tan fuerte como solía. No, Andrés, yo estoy absolutamente convencida que no es lo mismo que en los años 90. La cosa ha cambiado sustancialmente. La ciudadanía ni la propia gestión del municipio está para aguantar ese tipo de cosas. Tiene que reestructurarse el sistema. Sí, muchos transportistas van a salir afectados, pero es la única manera en que vamos a trabajar por la ciudad. Es la única manera, totalmente de acuerdo. Andrea, yo quiero volver al principio del programa y a la referencia que hizo Fernando respecto a los pasajeros o a la frecuencia en la que se va a usar el metro. Ese me parece que es el punto de partida, ¿no? Totalmente, y es que destinar los esfuerzos para poner en marcha el Metro de Quito está bien, porque tenemos una inversión millonaria. Este momento hay que hacerla, claro. Pero no todos los esfuerzos pueden destinarse únicamente al metro. Hay muchos problemas en la movilidad de la ciudad que deben solventarse también, y eso estamos dejando de lado. Pero Andrea, verá, yo quiero entender una cosa. Da la sensación de que se quiere estructurar todo un sistema más amplio, más completo de movilidad para llevar pasajeros al metro.
Pero es que los pasajeros al metro no tienen para qué ir al metro si quieren ir a otro sitio donde no les sirve el metro. Totalmente. Y es que cambiar los patrones de movilidad, los patrones de y la las condiciones de la ciudad. Que la gente ha tenido, al menos los últimos 25 años que existe el trolebús, no lo podemos cambiar de un año al otro, de un día al otro. Entonces, es importante pensar en las necesidades de la ciudad, en cómo se va a atender esas necesidades precisamente para que funcione y no destinar todo a alimentar la demanda del metro, sino que a darle más opciones a la gente. Se ha dicho que el trolebús, por ejemplo, tendría que desaparecer porque le hace competencia al metro de Quito. No podemos quitarle esa opción importante que tiene la ciudadanía de moverse en este corredor que atiende a la mayor cantidad de pasajeros. Pero no tiene mucha lógica que tengamos un sistema de transporte subterráneo que vaya en la misma dirección del transporte en superficie. Pero es precisamente lo que usted ha mencionado, Andrés. La gente no se mueve únicamente desde Quitumbe a Labrador. Claro, sí. Cubre 22 kilómetros de los casi 60 kilómetros que tenemos en la ciudad, y el trolebús es otro tipo de transporte que tiene mayor proximidad entre paradas y que puede dar atiende otras necesidades. ¿Cuántos viajes está previsto de la administración suya? ¿Cuántos quedaron ahí? ¿Cuántos viajes hacía el metro? Bueno, por efecto de la pandemia, porque eso sí hay que decir, la pandemia ha tenido un impacto importante en todos los sistemas de transporte público del mundo. Claro. Entonces, la proyección apuntaba que el primer año, con la reestructuración de rutas, el metro atienda al menos 190,000 pasajeros. Eso es lo que va a tener. No va a atender más. Y hasta el tercer año alcanza los 300,000. Pero se pensaba en cuántos, Edison. Llegaba hasta 400,000 cuando se integre toda la ciudad. Y son solamente 190,000. O sea, es un negocio ya quebrado, pues, Edison. Hay un error de visión que ha venido desde los últimos 15 o 20 años. Yo trabajo activamente en movilidad desde la época de Paco Moncayo. Y en este momento estamos cometiendo el mismo error de siempre, hablar de pasajeros. El transporte público no se sustenta con pasajeros. Sí, hay una demanda que transportar. Ya se tiene que dejar de hablar de demanda para hablar de disponibilidad de servicio. Los operadores de superficie tienen que ser regulados con contratos fuertes por parte del municipio en modelos de delegación que estén perfectamente controlados. No es posible tener un contrato de operación donde esté el listado de buses, el listado de personas propietarias del bus y no diga absolutamente nada más. En el mundo existen aproximadamente 100 indicadores de calidad y de gestión. En Ecuador se usa cero. Y no hay una administración ni municipal ni nacional que diga vamos a dejar de lado esto y realmente pongamos los indicadores y las sanciones para que los prestadores de servicios, sean públicos o privados, hagan lo que tienen que hacer y la ciudadanía tenga transporte de calidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante y seguimos con el tercer segmento de Hora 25. Hay un tema que quedó pendiente que quiero trasladar en este segmento final del programa a Fernando y que tiene que ver con lo que se dijo. Se tiene pensado, planificado, presupuestado 190,000 desplazamientos y originalmente estaba concebido el metro para 400,000 desplazamientos. Yo le dije a Edison, es un negocio quebrado, por favor. Ya se ha dicho aquí que todo metro en el mundo tiene que ser subsidiado, pero ese subsidio tiene que recibir el menor impacto posible. Obviamente, Andrea dijo la pandemia, efectivamente, todo esto ha influido para que el número de viajes baje y obviamente si ese número de viajes baja, el subsidio tiene que ser mayor, es evidente. Bueno, pero si vamos a recurrir al subsidio para que nos resuelvan los problemas, tiene que haber subsidio, estoy de acuerdo, pero no nos puede resolver todo. ¿Qué dijo Daniela? Es que esto se ve con una visión simplemente de movilidad y hay que ver una visión de ciudad. Hay que integrar, dice Andrea. Si no, el ingeniero Llanes también dice, si aquí no tenemos este fondo de soporte para el transporte, para la movilidad, todos estos son factores que desgraciadamente no se manejan en forma técnica, sino política, que es lo que choca en un momento determinado y no permite amalgamar todo lo que hemos expresado esta noche. Por tanto, cuando el ingeniero Llanes dice que no hablemos del tema de pasajeros, pero ¿cómo vemos una visión de ciudad sin servir a la gente? Efectivamente, hay una serie de elementos que en una mesa donde la gente sea técnica y no política, yo creo que se puede llegar
llegar a un acuerdo, como creo que esta noche hemos hablado de muchas pero me cosas parece de sentido interesantes. común pensar en pasajeros, en seres humanos, y eso es lo que vamos a transportar. Las ciudades son de seres humanos. ¿Para qué hacemos esto? Y no tenemos que pensar en los vehículos y no tenemos que pensar en las operaciones, hay que pensar en la gente. Y una de las cosas fundamentales que se ha escapado de la conversación, Andrés, es entender, y algo se dijo de cuánto puede pagar la gente por el sistema de transporte público. ¿Cuánto me cuesta? Esa tarifa. ¿Cuánto me cuesta en el día a día a diferentes tipos de familias? Porque entonces así yo puedo establecer diferentes tipos de subsidio. Entonces, aquella persona que puede pagar la tarifa completa, no la tarifa social, la tarifa completa, me invento, digamos que 50 centavos. Ok, pagan los 50 centavos y esa persona le está subsidiando a esa madre de familia, de jefa de hogar monoparental, que no puede pagar la tarifa completa. Y en términos prácticos, ¿se puede hacer eso? A través de un sistema inteligente de recaudo, por supuesto, y de este fondo común en donde entra todos los recursos y se reparte para que el sistema funcione como un sistema y no como estos silos separados donde eso hay nunca intereses se en pudo juego. hacer, lo de la caja común, ¿a eso se refiere? Es una suerte de caja común, pero esto sí manejado por el Estado municipal, en este caso, que tiene que ser fortalecido para que en efecto se pueda tener un sistema que sirva a la gente. Andrea, ¿se puede poner en marcha el metro en el transcurso de este año, del 2022? Los tiempos anunciados creo que son muy ambiciosos, son posibles jurídicamente porque el marco legal nos dan esas herramientas. De acuerdo al anuncio que se ha hecho, presumo, porque eso no lo han dicho de manera expresa, pero seguramente ocuparán el régimen especial por contratación directa, una empresa pública internacional. La mayoría de operadores tienen esa naturaleza jurídica y la ley lo permite. ¿Tiene que ser operador privado o público? Puede ser operador privado o público, pero cuando el operador internacional es público, la ley permite que se aplique el régimen especial y se pueda contratar directamente estos servicios. ¿Y tiene que ser un operador internacional? Necesariamente, o sea, necesariamente debe estar aquí un operador internacional que acompañe. En esta ocasión van a contratar servicios de operación, pero tarde o temprano esto va a quedar en manos de la ciudad. Vamos a tener que desarrollar mano de obra local, vamos a tener que desarrollar capacidades locales. Es lo que ha ocurrido en la mayoría de ciudades. Todos los metros apuntan a que sean sus ciudades las que lo administren. Ahora, las decisiones... Pero como una etapa posterior. No sé. Inicialmente no. Inicialmente se puede empezar, en su momento esa era la mejor decisión, al menor tiempo, al menor costo. Ahora hay otro norte y esperamos que en efecto eso se respete. Y principalmente que los anuncios que se han hecho respondan a tiempos técnicos, no tiempos políticos. Creo que eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos y que además estén fijados para beneficiar los intereses de la ciudad y no los intereses de un Andrés, privado. Sí, rápidamente. Sí, claro, por favor. Lo que acaba de decir Andrea es fundamental para la veeduría. Esto de que nos declaran regímenes especiales es absolutamente lo que no podemos permitir, porque ahí es donde la susceptibilidad para que hayan manejos con subterfugios aflora. ¿Usted descarta posibilidades de corrupción? Yo no. Yo no descarto. Yo no descarto. Aquí tienen que cumplirse la ley, no es discrecional. Y aunque tengamos que tener unos 4 o 5 meses adicionales por todos los procesos de licitación y cumpliendo la ley, hay que hacerlo. Porque lo contrario, tendremos lo que hemos tenido ahora. Un trole de 26 años que sigue con las falencias de que no se ha podido. Y la ley que se cumpla. Ok. El tema del operador. ¿Qué cree usted que es lo mejor? Un operador internacional por unos 3 años a 5 años mientras se transfiere el conocimiento. ¿Es atractivo a un operador venir, invertir y ponerse en el país por 3 años? Sí, es que viene a invertir, porque si es por contratación de servicios, mi gran duda es, ¿van a contratar con certificación presupuestaria para 1 año, o para 3 años, o para 4 años? No hay certificación presupuestaria. Que el municipio le pague a este operador. Claro, lo que están haciendo en este momento es operación propia por contratación de servicios, así sea un internacional. Eso es lo que están haciendo en este momento. Pero la gran inquietud es, ¿el presupuesto que van a contratar es por 1 año o por el tiempo máximo que da la ley, 4 años? Para eso se necesita certificación presupuestaria y eso debería estar ya ingresado en el modelo. Fernando Sancho decía hace un momento el tema del sistema de recaudo. ¿Lo van a comprar en el metro? Perfecto. La orden de variación de precio, eso quiere decir que el monto total de la obra va a variar y eso tiene que ser aprobado por Consejo Metropolitano, tal cual como pasó con los pasillos.
Cuando estuve en la administración se logró colocar los pasillos. ¿A qué se refiere con los pasillos? Los pasillos son las puertas automáticas, las barreras de acceso, que eso, como es un hardware independiente, se podía avanzar mientras se definían las normas. Pero eso tiene que ser aprobado por Consejo Metropolitano porque es un precio, una variación al precio final de la obra. Entonces, en recaudo es exactamente lo mismo. Y ya se anuncia que están contratando recaudo, pero no hay los términos de referencia, los concejales no han verificado cuándo van a presentar para que Consejo lo apruebe. Todo eso está dentro del proceso. Creo que, como decía Andrea, jurídicamente quizás los tiempos lleguen, pero técnicamente mi hipótesis es que va a faltar mucho. Falta el tema de comunicación de seguridad, falta el tema de telecomunicación comercial, falta el tema de publicidad, falta el tema de todo lo que es seguridad en caso de vandalismo o terrorismo que hablábamos, y hace falta el tema de integración tecnológica con el resto de ciudad. Bien, pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Tal vez insistir en que el gerente del Metro de Quito no asistió a esta convocatoria. Fue invitado Efraín Bastidas y lastimosamente no asistió a esta conversación. Me parece que los funcionarios, la gente que está en la actividad pública, tiene que responder, tiene que dar la cara. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio